ahorita les voy a mostrar que hay otros pequeños errores en el libro. Entonces voy a compartir la pantalla para que vean primero dónde estuvo el error, ¿verdad? El error está en las ecuaciones, aquí lo voy a mostrar, pero todo esto es una enseñanza muy importante por lo que les digo que nosotros tenemos que tener la capacidad de saber si estamos bien o estamos mal. A mí cuando era estudiante y armaba circuitos, a veces no me funcionaban los circuitos, tenía los esquemáticos, los armaba y no funcionaban. Y era muy frustrante que yo no supiera dónde estaba el error. Aquí Ulises nos compartió su pantalla, una imagen, y aquí está su simulación. Aquí se ve la gráfica que es una como mesa, una forma de mesa, y aquí está un kilohertz. Entonces un poquito más adelante empieza a actuar el filtro. Y vemos que tiene aquí la atenuación. Es una ganancia negativa, menos 10, menos 20. Y bueno, aquí está su simulación. Esta es la respuesta en magnitud porque aquí está la ganancia en decibeles. Y acá está la respuesta que nosotros obtuvimos con MATLAB. Si se fijan aquí, el simulador no nos da ese pico que tiene la respuesta Chebyshev y que sí se ve acá en el lado de MATLAB. Ligeramente se ve una protuberancia antes de que empiece a atenuar. Y en la simulación de su compañero Eric, no se ve ese pico. ¿Sí lo ven? Ah, pero él creo que simuló un RC nada más, ¿verdad? Sí, profe. No, había que simular el mismo filtro con un operacional y... Profe, yo sí lo hice con el operacional, pero no me sale la gráfica así. A ver, muéstrenos. Voy a dejar de compartir. Ok. Precisamente para eso es... Aquí Ulises tendría que hacer el mismo circuito para poder comparar cosas similares, porque este filtro que usted puso es un RC y ese tiene una respuesta diferente. Por eso, de hecho, yo me di cuenta que no le da el pico. Entonces, habría que hacerlo de acuerdo al circuito. El mío sí me da mi circuito sí me da el pico, nada más que ahí en el bode ya no supe bien cómo ponerle todos los valores, nada más que si se le modifican un poquito sí se ve el pico. Sí se alcanza. Es que sí nos debe de dar lo mismo o muy similar porque tiene que capturar el circuito como está en el libro. Es el circuito de Sallen-Key de segundo orden, el filtro pasabajas de segundo orden Sallen-Key que aparece en el libro con dos capacitores y dos resistores y un amplificador operacional. A ver, muéstrenos su circuito. Ya dejé de compartir. Sí, permítame. Ya se ve, ¿verdad? A ver, Mario, se ve, ahí está ya. Ok. Exacto, ahí está el circuito que estamos trabajando, que es un filtro pasabajas de segundo orden. A ver, explíquenos ahí que... Bueno, aquí sí se ve justamente donde se... No, bueno, a lo que iba es que no me da justo la bajada así como en el MATLAB, sino que se va bajando por partes. Y el pico, pues no lo pude graficar, pero sí es esta parte justo donde sube. De hecho, no se lo deja ver, yo creo ¿verdad? que tu respuesta es de forma discreta, o sea, tiene más muestras, a lo mejor por eso
se ve más detallada cada desnivel que tiene, a comparación de MATLAB, que simplemente se brinca de un valor a otro mayor. Sí, Puede ser por eso. también lo supuse. Aunque todavía no le sé, como no le sé manejar muy bien al multisim el bode, pues no, no le pude mover todas Es en esas. el número de puntos que quiere Ajá. que calculen. Ahí, a ver, cancélelo y regrese a la simulación y por ahí usted le puede dar el número de puntos. Otra vez haga el análisis. En la frecuencia de muestreo. A ver, ahí, por ahí debe de decir en AC Sweep. Pásese AC Sweep. No, a la izquierda. La lista de la izquierda, el tercero. Ajá, ese sería barrido de AC. Ah, ya. Y Sí. ahí le dice, mire, frecuencia de inicio, 1 Hz. Póngale la frecuencia de límite superior de 6 megas. O 1 mega, por ejemplo. 10 6 megas. megas. 10 megas o 1 mega. Ah, ok. Y ahí donde dice el número de puntos por década, ahí auméntele. Póngale 1000 o a ver cuántos aguanta, 100. A ver si aguanta su computadora. Y dele ejecución. Yep, dice que no. Se te va a trabar tu compu. A ver, dele. Valores de salida no válidos. Ah, perdón. Mire, ahí sí se ve. Ah, sí, de hecho aquí sí se ve el pico. Un poquito, ¿verdad? Pero si se fija acá, acá ya le da diferente. Ah, bueno, aquí es importante notar que ustedes ya están simulando con un amplificador operacional. Y el operacional ya tiene un comportamiento que no es ideal, sobre todo cuando la frecuencia aumenta. Esta sería la forma el siguiente paso. O sea, con MATLAB vemos un poco la frecuencia de corte, donde sería con precisión, pero ya el comportamiento a más alta frecuencia ya no y de hecho no puede simular MATLAB el comportamiento del circuito activo, que es el amplificador operacional. No, pues como Tenemos dice, que lo está haciendo en un estado ideal, ¿no? Ajá, MATLAB no considera el comportamiento del circuito operacional ni de los componentes, que ya cuando aumenta la frecuencia ya no son ideales, ya no se comportan como a baja frecuencia. Y de hecho, si se fijan en la gráfica de la magnitud, ahí no sé por qué se ven dos curvas sobre eso, que aparecen dos curvas ahí como si fuera una firma ¿No tienes alguna tabla de acotaciones donde te indique qué sobrepuestas. representa cada respuesta? Ah, son los nodos. Lo que pasa es que está puesto desde la entrada hasta la salida. Ah, son dos nodos, por eso hay dos curvas. Ajá. Bueno, en este caso son. La Ahí verde. el mismo programa me marcaba 4 nodos y son los 4 nodos que están puestos. Ah, a ver, quite nada más, deje la pura salida. Ok, permítame. A la hora que grafique, nada más deje el puro voltaje de salida, no meta la entrada. Según yo sería el B5. Márquelo y dele remove. Ahí está, pero no se alcanza a ver. Ahora quedó muy discreta, como si fueran pocos puntos. Que creo que también quitaste las líneas de referencia que tiene.
con las que se puede observar el brinco. Ok, de hecho, a ver. A ver, regrese porque a lo mejor quitó puntos. No, de hecho los puntos siguen igual. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se ve el trazo continuo? ¿Cuál es el voltaje de salida? Según yo no? es el B5. A ver, entonces quite el que es el 2, creo, ¿no? Le dejé el B5 nada más como salida. A O ver, bueno, para graficar. Es la que ahorita salió. pues sí se parece, pero no nos muestra el pico. Ya hace rato sí. De hecho, el pico sí está en este punto, pero no me lo marca con las líneas, por eso no se nota tanto. A ver, auméntele el número de puntos otra vez. Ok. Dele más. Porque se supone que eso controla el número de líneas. Ajá, ahí dele más. Pues no cambia. Pero sí se ve el brinco, De hecho, sí se sí se observa. puede Ahora sí notar justo que aquí el brinco. entre medio de esos dos puntos ahí está el brinco. Bueno, sí, nosotros porque ya lo sabemos que ahí debiera de haber un pico, pero alguien así que lo ve no es muy notorio. O sea, les digo, nosotros porque ya lo vimos en las otras, en el libro y aquí. Pero bueno, aquí ya es como un problema de uso de la herramienta. Ahora, lo que sí es importante es que no podemos dejar de simular con estas herramientas que utilizan ya el comportamiento del circuito. ¿Alguien más quiere mostrarnos su simulación? Muchas gracias, Mario. Pues el mío es casi lo mismo, nada más que lo hice con otro tipo de bode. Y creo que se nota un poquitito más. A ver, Nada más que por los muéstranos. valores no estoy muy seguro que esté completamente correcto. A ver, pues para eso es ahorita la sesión. Sí. Pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Está un poquito más chiquito, pero aquí se ve como el pico. Y sí corta en 3 kilohertz, porque creo que no es... Sí podemos ver con el cursor en qué Ok. frecuencia. A ver, eso es. ¿En dónde lo pongo? Auméntele un poquito por ahí donde empiece a bajar si son los 3 kilohertz. Pues más o De menos verdad ahí empieza a bajarse. parece que Es sí. como por aquí, más o menos. Nada más que está muy chiquito. Ajá, sí, no se Ah, alcanza a ver. No se alcanza a ver ese detalle del pico, a ver. pero al menos sí la frecuencia de corte sí está bien. Ok. Entonces, miren, aquí hay una cosa muy importante. Fíjense cómo empieza a bajar a partir de la frecuencia de corte. Ahí, como su compañero ya llevó ahí el cursor, si quiere, sígalo avanzando, por favor, Juan. Vean cómo va bajando, sigue atenuando, sigue. Pero llega un momento ahí donde ya no atenúa más. Y al contrario, empieza otra vez a ver mayor salida. Sígale avanzando. Y ahí ya sigue avanzando el cursor. Y vean cómo ya empieza otra vez a subir el voltaje de salida. Y ya como que se estabiliza. Eso ya es por el comportamiento del circuito. Porque en la respuesta que yo mostré, la atenuación se sigue. O sea, la señal va atenuando cada vez más cuando aumentamos la frecuencia. Y aquí no,
Cuando se aumenta la frecuencia, llega un momento en que se estanca la atenuación y luego inclusive empieza a haber mayor salida. Por eso se ve como va para arriba otra vez. ¿Sí me explico? ¿Sí ven en la curva cómo va subiendo ahora la salida? Sí, sí se observa. Bueno, eso ya es por el circuito. Por eso es que tenemos que simular tanto el Sallen Key, que sería el Sallen Key, como el multifeedback. Y lo único que cambia son la estructura. Es diferente el arreglo. De hecho, ahí sí se ve el pico un poquito. Ahorita que lo movió ya se alcanza a ver ligeramente el pico antes de la frecuencia de corte. Lo que le dicen rizo. De hecho, ahí si le regresa, debe de haber un momento. Regrese el cursor, por favor. Debe de haber un momento en que no. A la parte de donde pasa. Anden. Pero cerca del pico del rizo. Por ahí debe de subir, miren, ahí está amplificando. Si ven abajo el valor de 2.97, ese valor de 2.97 quiere decir que amplificó casi el doble, porque 3 dB es el doble. Ahora regrésenle al lado izquierdo y ahí vamos a ver que baja. Va a tener los 0, miren, ¿ya vieron? Tiene 0, 0 dB, 0 dB y luego amplifica cerca de la frecuencia de corte, que es el rizo que vimos. Por allá va subiendo hasta que llega a un máximo casi de 3 decibeles de amplificación y luego viene ya la frecuencia de corte. Entonces a eso se le conoce como rizo en la banda de paso y es una de las características de los filtros Chebyshev, que tienen rizo en la banda de paso. Y la otra desventaja de este filtro, es una desventaja porque va a amplificar unas frecuencias y las otras las va a dejar pasar como están. Eso ya es una distorsión. Imagínense que estamos escuchando audio y entonces unas frecuencias las va a amplificar, se van a escuchar más fuertes, por ejemplo, los platillos o los agudos se van a escuchar más fuerte que otras frecuencias bajas, que las frecuencias bajas. Y la otra desventaja es que va atenuando y luego vuelve a dejar pasar, inclusive ya con un poco más de ganancia, que sería la forma como de B que tiene. A ver, siga otra vez, aumente la frecuencia con el cursor. Ahí va atenuando, va atenuando, va atenuando, va muy bien, pero luego ahí ya empieza a aumentar el voltaje de salida nuevamente, en vez de que lo siga atenuando. Esa es una desventaja también de esta configuración que es la Sallen Key. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene menos componentes que la multifeedback, o sea, es más barata, porque la otra ocupa un resistor más. Y la otra cambia la fase, o sea, da 180 grados de fase, o sea, cambia el signo de la señal. Esas son las desventajas que tiene el multifeedback comparado con este, pero este tiene la desventaja de que empieza a dejar pasar ya señal cuando debería de atenuarla todavía más. Muy bien, Juan. Ahora, ¿alguien más que tenga algo que nos muestre? Profe, ya pude acercar la imagen y ya es más visible ¿El pico? el pico. Se lo ver, acabo de sí. mandar como imagen, pero si quiere comparto. A ver, comparta, sí. Ok, ahí se ve. Sí se nota un poco hacia arriba la respuesta. ¿Va a ser un zoom? Ah, ok, ahí está, sí. Ya vi. Sí, ahora lo curioso es que no le traza, no hace el trazo continuo, no sé por qué. Pero está hasta 10 megahertz. Y, ¿sabe qué? En el caso de su simulación,
no muestra lo mismo que con su compañero Juan, que iba atenuando y luego subía. A ver, auméntele la frecuencia, Mario, para ver si le muestra ese efecto de que yo mencioné que es una desventaja. Ok, la tengo en 3 kilohertz. ¿A cuánto se la aumento? No, ese está bien, es el generador. En el Ajá. análisis de frecuencia, auméntele, ya ve que le había dicho yo que 10 megas, auméntele Ah, más. sí. Se A lo ver, paso auméntele a 100. a 100. Ajá. A ver si se ve ese efecto. Sí, mire, ahí empieza otra vez a subir, ¿ya vio? Sí. Va para abajo y luego sube. Y de hecho ya no atenúa más, si se fija. Y está esa atenuación. Acá debe ponerle en decibeles también. Del lado izquierdo. El eje vertical. Hay que irse a decibeles. Ok. A ver, vea si le puede configurar a que aparezca en decibeles. Creo que era ahí donde estaba. No, en frequency parameters, a ver. Dice que la escala es vertical. La pone logarítmica. En Decibel. decibel. Ahí está, decibel. Ándele esa. Ahí Ahí está. está. Entonces, miren, ahí del lado izquierdo tienen la respuesta, el valor de la salida en decibeles. Ahora, algo muy extraño es que está amplificando más de, si se fijan, debiera de dar 0 decibeles. Ahí hay un error porque en la otra simulación que mostró Juan, me parece, sí empieza en 0, luego sube a 3 y luego baja. Y aquí en su caso, en el caso de este circuito que usted tiene, está amplificando mucho. De hecho, tiene 20 decibeles ahí de ganancia. Sí, me ¿Sí lo lo manda ve del como a lado izquierdo? 25. Me lo manda como a 25. Exacto, A eso no está 26 bien. decibeles. Eso no está bien porque el circuito no debe amplificar. Debe de darnos 0 decibeles. ¿No podría ser por el tipo de amplificador operacional que tenga por fabricante un factor de rizo diferente? No, no precisamente por eso estamos haciendo el cálculo primero. Aquí sí hay algo extraño. Si se fijan, la simulación de Juan, a ver, regrese Juan, por favor. Permítale, Mario, que muestre Juan nuevamente su simulación y vamos a ver que la de Juan está correcta en el sentido de que nos da 0 decibeles en la banda de paso. ¿No será por el voltaje que le puso con el generador de frecuencias? No importa porque es relativo. El voltaje de entrada es el mismo que sale. Miren, ahí Juan nos muestra que en baja frecuencia, en 26 Hz, tiene 0 decibeles. O sea, prácticamente lo que entra es lo que sale. No hay amplificación. En la simulación, si vemos lo de MATLAB, es igual, 0 decibeles. Por eso en el caso de Mario hay algo raro en ese circuito que debiéramos revisar su conexión, cómo está. Profe, yo en este bode, Sí. aquí le modifiqué este valor, aquí lo tenía, eh, creo que tenía uno, no me acuerdo qué tenía. Entonces a lo mejor eso es lo que falta modificar en el de Mario. No, pero ese es, haga de cuenta que ahí dice el inicial y el final, ¿no? Ah, sí, Ahí aquí está. dice cuál es el valor final e inicial. Entonces, empieza, la escala es desde 3 hasta menos 200. Nada más es como si fuera un osciloscopio de dónde a dónde va a graficar, pero eso no cambia los valores de la salida. En Ah, este ok. caso, lo que tenemos es un voltaje de salida amplificado. Eso es lo que nos está diciendo el bode de Mario. El de usted no amplifica, sino por el contrario atenúa
después de la frecuencia de corte. Eso es importante porque si nosotros metemos un valor de voltaje y nuestro circuito amplifica, ¿qué podría pasar con el...? Ahí se ve mejor el pico, mire, ahorita que le dio. Ahí se ve un poco mejor el pico. Entonces lo que tenemos que revisar es que el C1 y el C2 estén en la posición correcta, la resistencia 1 y 2 estén en la posición correcta, porque ese es un error frecuente, que invertimos el orden de los componentes y por lo tanto cambian los valores para el circuito y para la función de transferencia. Pues de Ahora, hecho este lo circuito, estoy checando y tenemos el mismo circuito. pero ¿por qué le sale que amplifica su circuito? Eso lo... A ver, intenta cambiarle el bode por el... Yo le puse uno, el tercero, creo que está acá. A lo mejor por el tipo de bode también lo hace mal. Yo le puse... este. Sí, sí, de hecho ya tenía puesto el bode de la que viene como herramienta. De hecho, le está dando en gráfica de bode. Si se fijó, dice bode Bode plotter, plotter, ajá. que significa gráfica de diagrama de bode. A ver, Juan, permítale a Mario que comparta su compu. Sí, profe. Se ve más pequeño, pero ahí está. Ajá, dice la entrada, es el generador, tiene 1.26, 1.3, 22 nanofarads y 150 nanofarads. Y a ver, ahora sí haga un poco más grande la gráfica, ¿se puede? No, Es que esa es la fase, seleccione la magnitud. sí, ahí está. Esa. A ver, ahora con el cursor, como hizo Juan, vamos a ver cuál es la respuesta. Que nos vaya diciendo ahí abajo, dice cuánto... No, con el cursor, sobre la gráfica. Posicione, ándele, ahí con el cursor váyale moviendo. Sígale aumentando la... Mira, ahí ya se ve bien. Regrésele. Y vea De que a hecho sigue baja frecuencia... manteniéndose en 0 decibeles. Ajá. Aquí es donde sube y aquí regresa. Creo que ha de ser Entonces, alguna configuración en no, mi... no, tal vez En, estábamos viendo Es que sí, yo recuerdo que tenía 20 decibeles y ahorita ya no. Entonces yo no sé qué fue lo que le movimos, porque no le movimos creo que nada. Y ahorita sí ok. ya se ve correcto, porque mire, a baja frecuencia, regrésele otra vez, por favor. Ahí estamos en 7 Hz y nos da 0 decibeles, lo cual es correcto. O sea, no amplifica, sino está bien el filtro, porque lo que entra sale con la misma amplitud, no lo amplifica. Y más abajo en la frecuencia igual, sigue siendo, regrésele más. Mire, ahí son milihertz y sigues dando 0 dB, lo cual es correcto. Ahora sí estoy de acuerdo de que el filtro está bien. Ahora nos vamos más adelante. Supongo Con yo que ha las de ser otras. alguna configuración que hice en el otro. Las voy a resetear, bueno, ahorita. Y ver si me da bien. Supongo que el problema es desde la configuración. A ver, regrese a la otra gráfica donde están los 20 y tantos decibeles. ¿Cuál es? No, pero ahí creo que ya lo desconectó, ¿no? Creo que no es necesario desconectarlo. Digo, conectarlo. ¿La entrada? Ajá, lo que pasa es que esto lo checa por los nodos que tiene. En este A caso, ver, el último nodo sería la salida. quite el nodo 2. Ah, bueno, es el de la entrada. Ah, ok. A lo mejor sí es necesario poner la entrada y la salida, porque
Es como Sí, de hecho, compara. sí, si no, no se nota la comparación. Digo, el de Exacto. la entrada, Entonces, pues se ve como una línea nada más, pero de ahí ya se nota la comparación. no, lo que pasa es que para el bode sí, ahí creo que el error fue mío porque yo le dije que quitara todo y nada más dejara la salida. Entonces, para el Ajá. bode, como compara entrada y salida, a lo mejor sí necesita las dos. A lo mejor ese fue el problema y el circuito está bien, sino nada más fue la forma en que se configuró, que hay que darle la entrada y la salida para que pueda comparar cómo es el bode, es la entrada con respecto a la salida. Digo, al revés, la salida con respecto a la entrada. Sigo teniendo el problema. Bueno, ahorita reseteo todo a ver si me sale. Pero otra vez marca amplificación, ¿ya vio? Ajá. A ver, váyase al que sí está bien y comparemos, porque a lo mejor sí necesita conectarlo, ¿eh? En el otro sí está conectado. Esto es importante porque esta herramienta es la que nos va a decir si el circuito va a funcionar o no. No, me sigue saliendo. Entonces, tiene ahí algo raro esa herramienta, ¿eh? Porque no debería de amplificar. Pues voy a rehacer el circuito. Bueno, voy a reiniciar la aplicación y rehacer el circuito a ver si ya me queda. Ok, sí, chéquelo y ya después, si no, lo volvemos a revisar entre todos. Pero Ok. es que debe de darle 0. Muy bien, entonces queda pendiente que revise ese detalle de la amplificación que aparentemente le está dando. ¿De Sí. acuerdo, Mario? Sí. Ok, entonces ahora yo voy a compartir el otro detalle que encontré. A ver, permítame entonces compartir. Ahí va. Voy a mostrar dónde estaba el error de el libro. Porque inicialmente no me salía la frecuencia de corte. Inicialmente tenía yo, quise graficar con este programa que dice filtro, función de transferencia, filtro pasabanda, segundo orden desarrollado con componentes. Ajá. Este fue el código que inicialmente utilicé para graficar, pero no salía bien la frecuencia de corte y es porque en el libro dice que utilicemos aquí, dice que los coeficientes, el A1 y el B1, están afectados por la frecuencia de corte. Y de hecho aquí en la función de transferencia, aquí aparece la frecuencia de corte angular y la frecuencia de corte al cuadrado, en su forma angular, no en hertz, sino en radianes sobre segundo. Este es el error que tiene el libro porque cuando graficamos considerando el A1 y el B1 con la frecuencia de corte, sale lo que yo mostré ese día, el martes, que no correspondía al filtro de 3 kilohertz, porque dijimos, ok, si esta es la función de transferencia y lleva la frecuencia de corte, y yo meto todos los componentes que supuestamente hacen que el filtro corte a los 3 kilohertz, y que es el filtro que ustedes ya capturaron y graficaron, con 22 nanofarads, con 150 nanofarads, con 1.26 y 1.30 kilo ohms. Ese filtro debería de cortar a los 3 kilohertz si es que esta función de transferencia estaba bien. Entonces, cuando yo hice esa simulación, no me daba la frecuencia de corte en los 3 kilohertz. Ahorita ya modifiqué yo el código y de hecho aquí está ya la función de transferencia, pero si se fijan,
no tiene el factor de frecuencia de corte. Se lo quité. En un código anterior, déjenme ver si está por aquí. Aquí en el material del curso. Aquí debe de estar ese. Es que creo que ya lo sobreescribí. A ver si me deja ver lo que tiene adentro. A ver si. Pero bueno, básicamente tenía el factor de omega de corte. O sea, la frecuencia de corte. No me dejó abrirlo. Lo que le quité a esa función de transferencia fue el factor de frecuencia de corte que lo había metido porque en el libro decía que lo lleva. O sea, esto fue lo que está mal. Al quitarle este factor de frecuencia de corte angular, la gráfica ahora sí, sí coincide con lo que debe de dar. Aquí lo grafico. Aquí me marca un error, dice A1. Dice que no conoce el valor de A1. Voy a comentarlo. A ver. Carambas, otra vez R1. Sí, es que los puse los dos en comentario. Aquí está el error. Sí, ese es el error. Entonces, fíjense. Ok, entonces quitando el factor de omega cuadrada y omega de corte, perdón, omega de corte al cuadrado y omega solitas, omega de corte y omega de corte al cuadrado, esta omega c al cuadrado y omega de la función de transferencia, que es este código, ya sin la omega de corte. Aquí simplemente está la pura frecuencia, la variable independiente frecuencia. Ahora sí la figura, la gráfica se desplaza al lado derecho de la frecuencia porque nos había dado por acá del orden de 0.1 Hz. Esta gráfica estaba desplazada hacia la izquierda. Al quitarle el factor de omega de corte, ya nos da exacto bueno, no exactamente la respuesta deseada, pero sí aquí está este detalle con los valores que da el libro, estos valores de diseño que obtuvieron en el libro, que es para A1, 1.065, para B1, 1.9305, que corresponden a un filtro Chebyshev con frecuencia de corte de 3 kHz y rizo en la banda de paso de 3 decibeles, que es el que ustedes ya graficaron. Dice que con una resistencia de 1.26 y una resistencia R2 de 1.3, que es lo que yo puse aquí, 1.26 y 1.3, 1.26 y 1.3. Esos valores nos dan esta respuesta que, si bien sí se acerca, en 3 kHz tenemos menos 2.95. Nuevamente reitero, quitando el factor de omega de corte que aparece erróneamente en el libro, no debe de llevar este valor. Yo se lo quité y lo grafiqué y funcionó.
Aquí tampoco lo debe de llevar. Ahora, para el diseño sí, para calcular R1 y R2, sí se requiere aquí, porque entonces aquí es el factor que nos da, sí tiene que llevar la frecuencia de corte para que la resistencia R1 y 2 cumplan con, esté compensado, digamos, con la frecuencia de corte. O sea, el valor de R1 y R2 que obtengamos se den para la frecuencia de corte deseada, más no aquí en la función de transferencia. Aquí no. Y luego, entonces, en el libro ellos determinan que toda esta aritmética les da 1.26 y toda esta de abajo les da 1.30. Bueno, ahí hay otro error. Aquí voy a compartir ahora la calculadora de MATLAB, perdón, de aquí de Linux que tengo. Voy a compartir una ventana donde está la calculadora. Y aquí deben de estar viendo la calculadora. Y aquí tengo esta ecuación que es el A1 por el capacitor 2 menos para la R1, el A1 al cuadrado por el capacitor 2 al cuadrado menos 4 veces el coeficiente B1 por el capacitor C1 por el capacitor C2 entre 4pi, la frecuencia de corte, por el capacitor 1 por el capacitor 2. Y eso lo que nos da es 1.234.89, a diferencia del 1.26. O sea, aquí le ponen 1260 ohms y nosotros tenemos 1234 ohms. Y para la R2 nosotros obtenemos 1333, mientras que el libro obtiene 1300. Haciendo el cálculo, digamos, bueno, no sé si ahí lo redondearon o qué hicieron, no lo dicen. Simplemente dicen, pónganle 1.26 y 1.3. Y ellos dicen que con eso ya les da la frecuencia de corte de 3 kHz. Bueno, es nada más un comentario. ¿No sería cuestión de que el primer resultado, las décimas que le están quitando al segundo, se lo están sumando al primero? Porque estamos hablando de 30, bueno, 33 unidades sí, 30 unidades por así decirlo. Las mismas que le hacen falta arriba y las mismas que le sobran abajo. Ah, sí, lo compensan, exacto. Pero aquí el problema, y es lo que quiero yo comentar, el problema es que afectar los valores de R1 y R2 mueven la frecuencia de corte. Si ellos dicen que la frecuencia de corte es de 3 kHz que aparece en el denominador de la ecuación, aquí está, los 3000. Estos 3000 representan la frecuencia de corte deseada. Este es el coeficiente A1, 1.065. Este es el capacitor, el valor del capacitor C2, 150 nanofarads. Este es nuevamente el valor del A1 para un filtro Chebyshev de 3 decibeles de rizo al cuadrado por el C2 al cuadrado que ellos proponen. Aquí está el cuadrado, menos 4 veces el B1, el coeficiente B1, por el C1, 22 nanofarads, por el C2, entre 4pi, aquí está la frecuencia de corte. Entonces, si desean, o si nosotros deseamos tener una frecuencia de corte de 3 kHz, estos son los valores que deberíamos de tener como resistores R1 y R2. Ahora la pregunta es, ¿dónde consigo yo un resistor de 1234? Pues no, comercialmente no lo hay. Entonces a lo mejor lo que ellos hicieron fue redondearlo al valor comercial, pero no lo dicen, ¿verdad? Y nada más dicen, pues este resistor R1 y R2. Lo dejan así como, nada más pongan el valor de 1.26, o sea 60, y 1.3. Ahora, ¿eso qué repercusión tiene?
Es lo que estoy mostrando. Voy a dejar de compartir ahorita la calculadora. Lo que quería mostrarles es que los valores que ellos ponen son un poco diferentes del valor que se necesita para obtener exactamente los 3 kilohertz de frecuencia de corte. Profe, una pregunta. Sí, Ahí, bueno, en ese caso, como comentaba, del valor resistivo, ahí se utilizaría lo que es el valor próximo mayor o el valor próximo menor, ¿no? lo que, Dependiendo del caso. ajá. Hay dos formas de hacerlo. Lo que podemos hacer es que si queremos realmente tener una precisión en el filtro, que no se mueva del valor que nosotros deseamos, o sea, que la aplicación necesite esa restricción, lo que podemos hacer es un arreglo. Conseguimos una de 1200 y una de 35 ohms, por ejemplo, y la sumamos y de precisión las resistencias al 1%. Para este caso podemos conseguir una de 1300 y una de 33. O sea, sí se puede hacer con arreglos de resistencias el valor deseado, pero ahora la aplicación realmente lo necesita porque eso pues es más costoso. O también lo que podríamos hacer es una evaluación con respecto a las resistencias comerciales que haya. Por decir, como dice el compañero, agarrar la próxima superior o la próxima inferior y de acuerdo a la resistencia que necesitamos con respecto a la resistencia que ocuparíamos, entre comillas, le haríamos una evaluación en cuanto a porcentajes, qué porcentaje es mayor y cuál porcentaje es menor, y de acuerdo a las pérdidas ocuparíamos el menor. Y Ajá, precisamente para eso que acaba de comentar, nos sirve esta herramienta de simulación porque nosotros podríamos simular, aquí está en 2.95 de decibeles, o sea, la atenuación, la frecuencia de corte está ligeramente abajo de los 3 kilohertz. Esta tiene un poquito arriba de 3 kilohertz. O sea, si yo utilizo esas resistencias del libro, lo que está pasando es que la frecuencia de corte no es 3 kilohertz, sino es un poquito más alta, como 3.01, no sé exactamente el valor, pero es un poquito más de 3 kilohertz, porque aquí todavía le falta atenuar un poquito, 5 centésimas de decibel. O sea, es algo realmente pequeño lo que le falta. Pero no es exactamente o no está en los menos 3 decibeles. Ahora, si yo cambio los valores que sugiere el libro por los que obtuve con el cálculo que les mostré, es decir, en vez de R1 1260, le pongo la R1 que calculé, que es de 1234 y 1333 para la R2. Ahora sí se acerca mucho más, porque la teoría la estoy aproximando más. O sea que no hice lo que ellos hicieron de modificar los valores, sino puse los valores más cercanos, porque aquí todavía faltaría una fracción, ¿verdad? Faltaría fracción de ohm, de acuerdo a la calculadora. Pero si yo lo pongo en valores de ohms de 1234 y 1333 y los simulo, voy a cerrar la gráfica. Bueno, vean el valor menos 2.95 a 3 kilohertz. Los valores del libro. Ahora, con los valores que nosotros acabamos de calcular, vean cuánto da la gráfica. Se aproxima más. 3 kilohertz de frecuencia y menos 3 decibeles. ¿Por qué? Porque los componentes ahora están más aproximados a los que nos dio el cálculo. Ahora, en la realidad, estos componentes no se pueden conseguir de forma tan económica, tan fácil. Por ejemplo, los capacitores van a tener una tolerancia amplia.
van a tener tolerancias de tal vez el 5 o el 10 o el 20%. Entonces, estos valores van a cambiarse del valor que tiene el componente. Este es el valor nominal. 22 nanofarads es el valor nominal. Y 150 nanofarads también es el valor nominal. Y eso ya cuando se compran los componentes, ustedes saben que tienen tolerancia. Quiere decir que hay un porcentaje que difiere el valor real del componente del valor nominal. Ahora, aquí el mismo libro nos dice al final, en el capítulo, en la sección, creo que 16.8, nos dice cómo contrarrestar esa problemática de los componentes. Aquí lo voy a mostrar porque es muy importante esa parte. Es decir, nosotros teóricamente obtenemos unos valores de componentes. Vamos a la tienda y esos componentes traen un valor en la etiqueta, pero el valor que trae en la etiqueta no es el valor que tiene el componente realmente. Y eso afecta en la frecuencia de corte. Aquí al final, en la sección 16.8, este libro dice cómo hay que dar un poco pues más bien qué tipo de componentes usar para hacer más preciso nuestro filtro. Y aparte, por eso es importante la herramienta de simulación, porque yo aquí puedo jugar con las tolerancias. Puedo poner la tolerancia del capacitor, por ejemplo, si es 20%, si es 10%, y observar cómo impacta esa tolerancia de mis componentes en la frecuencia de corte. Antes de comprar componentes, yo puedo hacer simulación del efecto de las tolerancias en el desempeño del circuito, ya sea con esta herramienta o con mi herramienta. Esta, de hecho, es más apta para hacer estas simulaciones de las tolerancias que en la herramienta que sería la simulación de Spice o de Proteus o de Multisim, porque ahí tendría que capturar cada circuito y moverle los valores de los componentes. En cambio, aquí en MATLAB, yo puedo hacer eso con mayor facilidad porque puedo agregar aquí unas variables que me den la tolerancia y sumárselas. O sea, aquí poner una tolerancia y sumársela a los valores de los capacitores arriba y abajo y hacer varias gráficas para ver el comportamiento de ese circuito con las tolerancias, con el efecto de las tolerancias y jugar con las tolerancias y los costos. Entre más preciso es el componente, más costoso es, y de hecho eso lo marca aquí el libro. Dice en la sección 16.8, dice qué tipo de componentes usar, de qué, sobre todo en los capacitores. Aquí dice. Ajá. Dice, selección del capacitor. La tolerancia de los capacitores seleccionados y los resistores depende de la sensitividad del filtro y de el desempeño del filtro. O sea, si nosotros seleccionamos componentes capacitivos y resistivos con una tolerancia muy grande, o sea, del 20%, del 5%, eso va a afectar la sensitividad, o sea, qué tanto se mueve, las características del filtro y el desempeño del filtro al final. Y dice que la sensitividad es la medida de la vulnerabilidad del desempeño del filtro a cambios en los valores de los componentes. Dice, los parámetros importantes del filtro a considerar son la frecuencia de corte
y la Q del filtro, o sea, la selectividad. Esos dos parámetros de los filtros, lo que es la frecuencia de corte y y el factor de calidad que se le llama Q de quality, se ven afectados por la tolerancia de los componentes. Y aquí dice, por ejemplo, cuando la Q cambia en un más menos 2% debido a 5 más menos 5% de cambios en los valores de la capacitancia, ¿sí? Con capacitancias de 5% de cambio, la sensitividad de la Q, o sea, del factor de calidad, cambia, o sea, los cambios son expresados como esto, o sea, Q entre S por C, y eso nos da 2% entre 5, da 0.4%. Y dice que eso se aproxima para los filtros de segundo orden, Sallen-Key y multifeedback. Dice, aunque 5% sobre el por ciento es una diferencia pequeña del parámetro ideal, en el caso de filtros de mayor orden, la combinación de las Qs pequeñas y diferencias en las frecuencias de corte en cada filtro parcial, porque acuérdense que un filtro de mayor orden son filtros en serie, se pone un filtro después otro filtro, pueden significativamente modificar la respuesta completa del filtro de la característica deseada. Entonces, para filtros de mayor orden, sí hay que considerar con más atención las tolerancias de los filtros, perdón, de los componentes. Y por ejemplo, aquí dice, la figura 1651 y 1652 muestran cómo un filtro pasabajas Butterworth de octavo orden deseado puede convertirse en un filtro pasabajas con características Chebyshev, principalmente debido a los cambios de capacitancia de los filtros parciales. Aquí dice que deseaban un filtro Butterworth, pero se convirtió en un Chebyshev. Y aquí está cómo empieza a distorsionarse la respuesta. Miren, el filtro ideal tenía esta respuesta en magnitud y el filtro real, simplemente por los cambios en la frecuencia de corte y en la Q de cada uno de los filtros, aquí le llaman parciales, o los filtros, digamos, que se requieren para hacer el filtro de octavo orden. Aquí está el filtro real A1, el filtro ideal A1, y vean cómo tienen pequeñas diferencias. Aquí está el filtro 2 ideal y el filtro 2 real, y así el filtro 3 real y el filtro 3 ideal, y el 4 ideal y real. Y entonces ya cuando se suma el efecto de todos, pues vean cómo se empieza a ir alejando de la respuesta que se pretendía. Esta es la respuesta que se pretendía. Y aquí dice cómo se convirtió ya en un Butterworth, se convirtió en un Chebyshev. Cuando el orden del filtro es de orden 8 y los componentes pues empiezan a actuar. Aquí dice que esta es la modificación de una respuesta deseada Butterworth que se convirtió a una respuesta tipo característica Chebyshev por los puros componentes. Entonces, como pueden darse cuenta, no es trivial, no es y para eso sirven estas herramientas de simulación, porque nosotros podemos aquí simular
al menos la parte ideal de los componentes, las tolerancias. Aquí las podemos simular. Como ahorita yo simulé dos valores de resistencia diferentes y podría empalmar las gráficas y entonces podría ver con, digamos, mi primer juego de componentes, cómo me da en 3 kHz. El segundo juego me da en menos 2.95, o sea que da una frecuencia de corte un poquito más arriba. Y para eso son estas herramientas de simulación, que son realmente muy prácticas, muy útiles, porque ya no tengo que estar con la calculadora. Imagínense que tengo que estar cambiando un componente y uso mi calculadora para obtener todos los valores y con riesgo de que me equivoque. No, aquí ya una vez que probé mi herramienta, como ya lo hice, ya probé que esta simulación, estas fórmulas están bien. Y ahora sí puedo con cierta confianza empezar a modificar, perdón, empezar a usarla para los fines de diseño, que es con los componentes que vaya a conseguir, las tolerancias. Como les mostré, hay que irse a los distribuidores, hay que ver cuáles son los costos, la disponibilidad de esos componentes y las tolerancias. Y para hacer un análisis de mercado de diseño que salga pues lo más barato el dispositivo, el equipo, pues necesito hacer simulaciones. Primero garantizar que funcione y luego bajar los costos. Y eso es mucha talacha de cálculos. Sin embargo, con esta herramienta de trabajo que es MATLAB, podemos hacer muchas simulaciones de manera muy rápida, porque ya aquí les mostré yo los cambios, cambié de unos valores a otros, hice los cálculos, la gráfica y veo aquí rápidamente el desempeño del circuito. Entonces esto nos pone con mucha más ventaja para poder hacer un diseño optimizado. ¿Qué significa optimizado? Que va a funcionar con menor costo o con menor tamaño, dependiendo de lo que se esté buscando. Y vuelvo a repetir, si no tuviéramos esta herramienta, sería un trabajo con mucha más desgaste para nosotros y con menos buenos resultados porque nos equivocamos. En la calculadora, vean que la operación no es tan fácil. Aquí me voy a ir a la 300. A menos de que programemos nuestra calculadora para hacer estas operaciones, pero alimentarle los valores y estar obteniendo los resultados y analizarlos, aquí lo tenemos ya digital. Ya está en MATLAB, podemos generar archivos, podemos generar gráficas y podemos evaluar los resultados y tomar decisiones mucho más confiables y más rápidas. Entonces eso nos da una capacidad de trabajo mucho mayor, mucho más rápido, mucho mejor que alguien que tiene herramientas pues arcaicas como es la pura calculadora. No quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer, pero hay más riesgo de equivocarse. Habría que estar verificando las operaciones antes de decir si está bien o está mal. Había que estar repitiendo los cálculos y anotando y o sea, es más trabajo que antes se tenía que hacer así, pero ahora están estas herramientas y pues hay que utilizarlas. Para eso están las computadoras, para eso están ya los equipos modernos de simulación y después les digo, no se evita de simular con el circuito, pero aquí se hace un gran avance en la parte de la selección de los componentes. Si estos componentes funcionan bien en la banda de paso, ya después se puede probar con el circuito operacional para tener una confiabilidad o una visión del desempeño del circuito mayor. Ahora, como bien
perdón, como ustedes vieron, este circuito de Silent Key tiene una respuesta en frecuencia que no aparece en este libro. O sea, este libro simplemente dice que va atenuando y de hecho aquí se ve que sigue atenuando. Aquí, como va aumentando la frecuencia, sigue atenuando, pero en la realidad no es así. Llega hasta un límite y luego empieza otra vez a dejar pasar y con mayor amplitud la señal de salida. Eso no pasa con el circuito multifeedback. Eso no lo dice aquí el libro, eso es una conclusión personal con la experiencia que yo he tenido armando filtros y simulándolos. Esto lo hemos verificado en el laboratorio, eso que ustedes vieron en la respuesta de magnitud, que es como una B. Eso sucede para el filtro Silent Key. Para el filtro multifeedback, este es el filtro Silent Key. Para el filtro multifeedback no sucede eso. Se comporta mejor este filtro, se comporta mejor con respecto a la atenuación para frecuencias mucho más altas. El hecho de que este circuito se comporte así obedece a la forma de conexión, o sea que tenga esa desventaja. Y es por la capacitancia que tiene el propio operacional con respecto a esta capacitancia. Por ahí lo dicen, que se debe de considerar esas capacitancias. Bueno, el multifeedback no tiene ese problema y entonces es importante también simular este filtro para que vean la diferencia, pero simularla con la herramienta de circuitos, no con MATLAB, porque MATLAB no lo va a permitir ver. Eso ya es por el operacional. Entonces necesitamos como tener la manera de poder simular los dos circuitos, este y el Silent Key. Ahora, para simular el multifeedback, aquí está su función de transferencia. Hay que programar esto igual en MATLAB y quitarle el omega c cuadrada, poner nada más estos coeficientes sin la s en la ecuación de la función de transferencia. Y para el diseño hay que aplicar estas ecuaciones. Eso ya nos pondría a poder diseñar filtros, ya sea Silent Key o multifeedback, con diferente frecuencia de corte, lo cual es necesario para los sistemas de procesamiento digital. Normalmente no se ocupa una sola etapa de filtrado, se ocupan más, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos, pues es un tema extenso el de filtrado, pero estamos tratando de asimilar toda esa información. Entonces nos falta hacer esta simulación de filtros multiretroalimentados con esta función de transferencia. Aquí está la ganancia R1 y R2, da la ganancia del filtro. Y ya para concluir, voy a ver la parte de los componentes, que no alcancé a llegar a la parte que necesitamos ver, que es el tipo de componentes. Aquí dice, aquí está. Dice valores de los componentes. Y para los capacitores, ese es el... Entonces aquí dice que pues si cambian los valores de los componentes reales, se aleja de la respuesta ideal. Y puede ser tan malo eso que se vuelva un Butterworth, que deseábamos un Butterworth, que obtengamos un Chebyshev con este pico aquí que distorsiona. Bueno, entonces dice, si un filtro es deseado para aplicaciones de adquisición de datos, como es el caso de procesamiento digital de señales, y por ejemplo sería usado como un sistema de 4 bits al menos, dice, en comparación con el error a escala completa máximo
de un sistema de 12 bits en el cual está dado el medio bit menos significativo y el error en la banda de paso máximo debe de ser de menos 0.001 decibeles. Esto significa 0.012%. Dice, o sea, en sistemas de adquisición de datos como son lo del curso, procesamiento digital, puede ser usado desde 4 bits. Ajá. Pero si se requiere mayor precisión para sistemas de 12 bits, como son la mayoría de microcontroladores, no se diga para audio, dice, para minimizar las variaciones de la frecuencia de corte y la Q, capacitores cerámicos de tipo de dieléctrico NPO o CGO son recomendados para filtros de alto desempeño. Entonces, aquí nos están diciendo ya cómo medio se contrarresta el problema de las tolerancias. Porque vuelvo a repetir, ya cuando son muchos filtros en cascada, pequeños cambios ya en las últimas etapas se vuelven más notorios. Fíjense, aquí apenas se ve diferencia, ¿no? Están muy cerca las frecuencias de corte, pero se va incrementando esas discrepancias y el filtro empieza a distorsionar su respuesta. Esta sería la respuesta ideal y esta sería la respuesta ya real. Entonces, aquí se puede todo esto simular con unas tolerancias de componentes y luego la respuesta con estas variaciones, con las reales, y debe de dar esto, pero ya varios filtros en cascada. Ahora dice que utilicemos capacitores de NPO y estos capacitores mantienen su valor nominal sobre una amplia intervalo de temperaturas y voltajes. Entonces hay varias características de temperatura de los capacitores cerámicos que son identificados con un código de 3 símbolos como es COG, X7R y Z5U. Entonces, entre más tolerancia, más precisiones estemos, los mejores son los COG. Estos son los más precisos. Y dice que van de valores de 0.5 picofarads hasta 47 nanofarads, con tolerancias desde 0.25 picofarads para valores pequeños y de hasta el 1% para valores más grandes. Entonces aquí nos dice que los capacitores que hay que usar para filtrado es tipo cerámicos COG. Y aquí ya hay que seguir esta recomendación. Bueno, vamos a terminar por hoy porque ya se acabó el tiempo. Lo que quiero que también ustedes entiendan es que esto ya es la parte más complicada, que es hacerlo real. Y tiene pues sus dificultades. Por eso no cualquiera lo hace. O sea, hacen sistemas que medio funcionan, pero estos ya son sistemas de precisión para aplicaciones ya más demandantes. Podemos hacer un filtro, pero si ese filtro nada más es para el generador de señales, para ver que sí responde, pues no necesitamos tanta costo ni tanta precisión. Como pueden ver, ya entre más es sofisticada la aplicación, más costosa y más trabajo hay que hacer para que eso funcione como se requiere. Bueno, espero haya sido útil para ustedes la información. Estamos todavía acercándonos más a poderlos construir, pero todavía nos falta evaluar más topologías, que sería la multifeedback. Entonces vamos a terminar esta parte de filtrado con la multifeedback y con simulaciones ya en herramientas como Spice, como las que han estado haciendo ustedes, para comparar las dos respuestas en magnitud, que es muy importante verlas, ya que la simulación ideal no nos permite ver esa diferencia.
Eso lo vamos a hacer la siguiente semana. Pues muy bien, agradezco. Por mi parte ya no hay, por hoy no hay más información. Damos por terminada la sesión y continuamos la siguiente semana. Que tengan muy buena noche y buen fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Nos vemos. ¿Ya la próxima semana es presencial, disculpe, o cómo? Pues no he sabido yo nada. ¿Ustedes qué han sabido? Pues ya hubo un comunicado que 100% presencial, ¿no? Sí, que a partir del 4 decía. ¿Ah, sí? A partir del 4, pero pues no sé. Ajá. No sabemos, Bueno, no sabemos qué ¿saben en qué salón nos tocaría? ¿No saben? En el 5103, si no estoy mal. Bueno, si es así, nos vemos allá en la escuela. O sea, yo no he recibido ese comunicado, por eso no sabía, pero lo voy a preguntar y si es así, o sea, sí les creo, pues no es necesario. Si ustedes me dicen que sí, nada más que yo no recibí el comunicado, pues de hecho nos veríamos hasta el martes. O sea que podría yo mandarles un correo el lunes preguntándoles si sí estuvieron sus profesores ahí, si ya está el salón, si todo está bien, nos vemos el martes allá en la escuela. O igual si Sí, nos profe. igual si nos ¿De podría, acuerdo? por favor, usted de investigar y ya nos podré decir si es cierto o es falso. Igual yo voy a investigar porque, de hecho, en la Academia de Comunicaciones no han comentado nada. O sea, yo estoy en un grupo de WhatsApp y no he visto ningún mensaje de este tipo. O sea que no sé, andan con lo de los presidentes de academia y otras cosas, pero hasta donde he revisado no había visto esto y por eso no lo conozco bien, pero el lunes se sabrá porque ahí van a poner, ahí en el grupo van a poner que ya se presentaron algunos y todo esto del grupo de los grupos de la mañana y ya yo me enteraré, pero igual si ustedes les puedo preguntar por correo o por este medio el lunes por la noche si ya están ahí, si están, porque ustedes se van a presentar, ¿no? Supongo el lunes. Sí, el lunes, Se supone profe. que sí. Bueno, nosotros tendríamos sesión, ya no sesión, sino clase presencial el martes. Entonces yo les podría escribir para nada más para confirmar el martes por la mañana. Les mando un correo para confirmar que efectivamente ya están ustedes asistiendo y ya nos veríamos en el salón el martes. Sí, ¿De profe. acuerdo? Sale, así quedamos. Bueno, entonces así le hacemos. Muchas Buenas gracias por su noches, muchas atención gracias. y seguimos en comunicación. Gracias, profesor. Vale. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.